Vamos a continuar con la siguiente ponencia titulada 30 años de experiencia trasplantando la médula ósea en México, impartida por el doctor Guillermo Ruiz Argüelles. El doctor es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó su especialidad en Medicina Interna y Hematología en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Es investigador becario postdoctoral por la Fundación Fogarty en el Departamento de Hematología de la Mayo Clinic. Es director general del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla. Es director de investigación de los Laboratorios Clínicos de Puebla, vicepresidente del Colegio Poblano de Trasplantes, doctor electo al honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el año 2017, realizó un máster del American College of Physicians y realizó un fellow del Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow de la Plumber Society del Royal College of Physicians en London. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Pues antes que nada yo quiero agradecer muy cumplidamente la invitación generosa que me hicieron para platicar con ustedes de este tema, que siempre me ha llamado mucho la atención. Miren, tal como señalaron en la presentación, yo estuve aquí en esta escuela de medicina entre 1970 y 1976, y ahí está parte del grupo de mi mesa de disección de anatomía, en el que pueden ustedes identificar a varios miembros de la generación. Está el doctor Cifuentes, mi hermano Alejandro, que está junto a mí, quien ya lamentablemente falleció, y algunos otros miembros de la generación. Después de estar aquí, me fui al Hospital de Nutrición a hacer el servicio social y después hice medicina interna y posteriormente hematología. En total estuve 5 años ahí en el Hospital de Nutrición. 2 de medicina, 2 de hemato y 1 del servicio social. Saliendo de ahí, me fui a la Clínica Mayo en 82 a trabajar en una cosa de anemia plástica, pero estando ahí, bueno, estos son los hermanos Mayo, ven ustedes, los fundadores de la Clínica Mayo, que ahora ya, con motivo de la pandemia, aparecen en estas condiciones. Bien, entonces, en 83 estuve ahí trabajando con el doctor Kyle, que está ahí sentado adelante del centro, en cosas de mielomas, y tuve ocasión de conocer entonces al doctor H. Clark Hoagland, que aparece aquí, que era para entonces el jefe del Departamento de Trasplante de Médula Ósea de la Clínica Mayo. Ahí lo conocí, yo no iba a hacer nada específicamente de trasplante, pero lo conocí y él me invitaba a los trasplantes y demás. En 83 volví a la Clínica Ruiz. Mi papá había construido el edificio bajito que está adelante y estaba en construcción el edificio B, que es el que está atrás. Y entonces yo regresé con la idea de hacer un programa de trasplantes de médula ósea. Y había que decidir entre reproducir los métodos de la Clínica Mayo o bien desarrollar métodos completamente nuevos. Me decanté por la segunda opción, un poco basados en esta idea de Mario Benedetti. Debemos elegir o tan solo inventar un largo paso desacostumbrado, una limpia e intrépida zancada, un envión que tumbe las derrotas y un trampolín que nos lance al mañana. Entonces, comencé a hacer trasplantes de médula ósea en la Clínica Ruiz en 83. Es el aspecto actual de la clínica. Como pueden ver ustedes, ahora ya ha ido creciendo y he estado trabajando ahí desde 1983. En 1994, el doctor Donald Thomas, que aparece ahí de barbas, nos visitó en México, lo invitamos a un congreso mundial de hematología, vino, y antes de eso estuvimos un día en Ciudad de México, comimos con él. A su derecha está Ricardo Sosa, quien ya se murió, la esposa de Thomas, que vive, Dorothy, y por ahí estoy yo. Tenía poco tiempo de haber vuelto de Estados Unidos y le presenté a Thomas mis datos y le dije, oiga, lo que está haciendo usted está interesante. Esta es una imagen de la batalla del 5 de mayo de 1862. 5 de mayo, que fue ayer, es una fecha emblemática para los poblanos y además para los trasplantes de médula ósea de la Clínica Ruiz, porque el 5 de mayo de 1993 hice el primer trasplante autólogo
ahí en la Clínica Ruiz. Utilizaban un método totalmente diferente. El 28 de enero de 96, 3 años después, hice el primer halogénico. El primer halogénico con esquema de intensidad reducida lo hice en 1999. Y ven ustedes, el 5 de mayo de 2019, hace 3 años, pues hice el trasplante número 1000 de la Clínica Ruiz. Eso mero. Entonces, para mayo 5 de 2019, había hecho 1000 trasplantes, de los cuales 772 eran autólogos y 228 eran halogénicos. El programa ha seguido creciendo. Esta fue la primera publicación que hicimos en 1993 del autotrasplante de células hematopoyéticas movilizadas con filgrastim en una paciente con leucemia aguda. Luego, esta fue una publicación que hice cuando hicimos el trasplante número 1000, ahí en la Clínica Ruiz. Y para marzo 28 de 2022, es decir, para hace poco más de un mes, habíamos hecho 1,616 trasplantes, de los cuales 1,369 son autólogos y 247 son halogénicos. Aquí está la curva de distribución de frecuencias acumuladas desde 93 que comenzamos hasta 2022, 1,616 trasplantes al 28 de marzo. Y bueno, pues esto nos ha mantenido ocupados. La indicación número 1 de los trasplantes halogénicos es leucemia aguda, como pueden ver ustedes ahí en la rebanada azul de los halogénicos, en tanto que la indicación más frecuente de los autólogos es esclerosis múltiple, 1,220 pacientes trasplantados por esclerosis múltiple en la Clínica Ruiz. Ahora, ¿cómo compara esto con el resto del país? Es interesante señalar eso. Fíjense, para junio de 2021, hace poco menos de un año, ahí está el número de trasplantes hechos en la Clínica Ruiz, luego el Centro Médico La Raza, luego el Hospital Universitario de Nuevo León, el Instituto Nacional de Cancerología, el IMSS en Monterrey, el IMSS en San José, el 20 de noviembre, el Instituto Nacional de Pediatría, Nutrición y el Centro Médico ABC. Es decir, con el paso del tiempo nos hemos convertido en el centro más grande de trasplantes de células hematopoyéticas en el país. Ahí está en el centro el doctor Gómez Almaguer, que dirige el programa de trasplante en Monterrey. A la derecha de Gómez Almaguer está Jorge Vela, que dirige el programa de trasplantes en La Raza. Fue una reunión que hicimos de trasplante médula hace algún tiempo. Entre esta publicación hecha en 1993, cuando hice el primer trasplante ahí en la Clínica Ruiz, y esta del trasplante número 1000 en esclerosis múltiple, hecha en 2021, pues hemos hecho un total de 166 trasplantes que nos han mantenido bastante ocupados. Recientemente hicimos esta revisión de cómo trasplantar a los pacientes fuera del hospital, trasplantes halogénicos. Poca gente se había atrevido. Los primeros que nos atrevimos a hacer esto fuimos el doctor Gómez Almaguer y un servidor, y ahora pues ya es una cosa rutinaria en muchos lugares del mundo. Con motivo de los cambios que hicimos para trasplantar la médula ósea, me invitaron a escribir en esta revista que se llama Lancet Hematology, esa revisión de decir, ¿cómo puede usted hacer? ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido trasplantando la médula ósea en circunstancias de economías restringidas? Y en realidad, en el caso de los autotrasplantes, lo que hacemos desde 1993 en la Clínica Ruiz, pues es una serie de modificaciones que hicimos para poder llevar a cabo los trasplantes. Los hacemos de manera ambulatoria, no usamos este hospital, no congelamos a las células, utilizamos esquemas de acondicionamiento cortos, les hacemos aféresis para obtener entre 1 y 6 millones de células por kilo, les damos antibióticos antimicóticos orales y utilizamos poco factor estimulante de colonias de granulocitos. Podemos terminar el trasplante, lo comenzamos fuera del hospital en todos los casos y podemos terminar el trasplante fuera del hospital en el 95% de los casos, lo cual indica que tenemos que hospitalizar por varias razones al 5%. La mayoría se trasplantan con una sola aféresis. Casi nunca utilizamos este plerixafor, que es algo
costoso y complicado. Casi no les ponemos transfusiones a los pacientes. Y ahí está la curva de supervivencia, según Kaplan y Meyer, de los pacientes trasplantados con células hematopoyéticas autólogas, que pues, se parece mucho a las que se han publicado en otros lugares del mundo. Son pacientes con hemopatías. Cuando llevamos 10 años de trasplantar haciendo estos cambios, publicamos esto. En el padecimiento en el que más hemos hecho estos trasplantes simplificados autólogos es en mieloma. Ahora ya los hacen, alguna vez me invitaron a hablar sobre trasplantes a la Clínica Mayo, les presenté mis datos y ahora ya lo hacen utilizando el esquema que nosotros necesitamos. Ya demostramos que no se requiere congelar el injerto y que probablemente aquella costumbre de andar congelando células ya es cosa del pasado. Esclerosis múltiple ha sido motivo de nuestra atención. Hemos nosotros desarrollado lo que se llama el método mexicano para trasplantar la médula ósea en esclerosis múltiple, registrado en el NIH, en ese lugar se llama clinicaltrials.gov, que supone empleo de filgrastim, 4 dosis de ciclofosfamida y al final rituximab. Este esquema lo diseñamos para abatir la toxicidad del procedimiento utilizando las dosis totales de ciclofosfamida, que son 200 miligramos por kilo. Hemos trasplantado a 1,220 pacientes con esclerosis múltiple que vienen de diversos lugares del mundo, fundamentalmente de Estados Unidos, como está ahí, también de Inglaterra, de Noruega, etcétera. De México pocos, fundamentalmente porque en México la esclerosis múltiple no es tan frecuente como en los otros países. Hemos encontrado respuestas satisfactorias en los 3 tipos de esclerosis múltiple: primaria progresiva, secundaria progresiva y recurrente remitente. Y nos ha sido particularmente importante publicar nuestros resultados. Demostramos que nuestro método lastima menos el riñón que otros métodos que se emplean en la esclerosis múltiple. También es menos cardiotóxico al separar las dosis de quimioterapia en 2 bloques independientes. O sea, protege al riñón y protege al corazón nuestro método para trasplantar en esclerosis múltiple. Algunos trabajos que hicimos con mi hermano Alejandro sobre la detección de resistencia a la insulina en pacientes con esclerosis múltiple. Y ven ustedes, este primer trabajo lo publicamos con 281 casos. Este otro es un estudio de seguridad. El primero era de factibilidad, es decir, si se puede hacer esto, sí es seguro hacerlo. Luego tenemos también este otro estudio en donde ya publicamos aquí 617 pacientes. Y esta publicación que hicimos recientemente cuando hicimos el trasplante número 1000 en esclerosis múltiple, y nos hemos convertido en el centro que más trasplantes en todo el mundo ha hecho en esclerosis múltiple. Fue cuando hicimos 1000 trasplantes, llevamos 1200. Y aquí está, ven ustedes, el porcentaje de respuesta de diversos tratamientos para la esclerosis múltiple. Arriba, ven ustedes, los programas de trasplante tienen una respuesta del orden del 80%, en tanto que los medicamentos, en el mejor de los casos, dan una respuesta de 50%. Así es que yo no tengo duda de que el mejor tratamiento que hay para la esclerosis múltiple hoy en día es el trasplante de células hematopoyéticas. Y ahí están nuestros datos. Para poder trasplantar a los pacientes fuera del hospital, que es una de las características de nuestro método, hicimos este edificio que es el Center for Outpatient Residence, en donde mantenemos a los pacientes durante 28 días con un acompañante. Podemos albergar al mismo tiempo hasta 26 pacientes con sus acompañantes para poder hacer los trasplantes sin internarlos. Los trasplantes halogénicos los comenzamos a hacer en 96 de manera simultánea en el Hospital Universitario de Nuevo León y en la Clínica Ruiz de Puebla. Este fue el primer trabajo que publicamos: 4 pacientes trasplantados fuera del hospital con células halogénicas. Esto nadie se había atrevido a hacer. Y entonces lo hicimos, lo publicamos y pues claro que fuimos objeto de muchas críticas, ¿verdad? El método mexicano utiliza medicamentos accesibles, busulfán, ciclofosfamida y fludarabina. Los hacemos fuera del hospital, les hacemos pocas aféresis a los pacientes. Les ponemos pocas transfusiones, no les damos ganciclovir, no utilizamos inmunoglobulina endovenosa y tampoco utilizamos factores de crecimiento.
Y los datos de lo que hemos hecho son más o menos estos. El paciente tarda en recuperar granulocitos 13 días, recuperar plaquetas 12 días. El injerto agudo y crónico es bajo, la mortalidad al día 100 es de 17%, y ahí están los datos de supervivencia. Son parecidos a los de muchos programas de trasplante de células hematopoyéticas en el mundo. La curva de supervivencia, según Kaplan y Mayer, de los 247 trasplantes con células halogénicas que hemos hecho en Puebla, y recientemente hicimos esta revisión con el grupo del doctor Gómez Almaguer de cómo puede uno trasplantarle la médula ósea a un paciente sin ir jamás al hospital. Y eso ya demostramos que es factible. Luego, hemos hecho trasplantes halogénicos en Hodgkin, en niños. Fuimos los primeros en el mundo en trasplantar niños y adolescentes con esquemas de intensidad reducida. En leucemia aguda mieloblástica, en el chance de que se compliquen por virus citomegálico en nuestra experiencia es muy bajo. Hemos sido capaces de romper dogmas de los trasplantados. Hemos hecho trasplantes halogénicos sin transfusión, lo cual ha sido particularmente importante en ciertas personas que tienen religiones como los testigos de Jehová que no quieren transfundirse. Hemos trasplantado con nuestro esquema leucemias mieloides crónicas, anemia plástica, leucemia aguda linfoblástica en recaída, leucemia aguda mieloblástica refractaria o en recaída, también leucemia aguda mieloblástica de mal pronóstico, leucemia granulocítica crónica. Hemos demostrado que con un solo procedimiento de aféresis podemos llevar a cabo el trasplante. También lo hemos hecho en linfomas. Y bueno, esto nos ha mantenido bastante ocupados. También lo hemos empleado para trasplantar células de cordón umbilical. Hemos demostrado que el injerto contrahuésped es menos grave que cuando se utilizan trasplantes dentro del hospital. En el caso de los cordones umbilicales hemos podido compararlos con lo que ahora estamos haciendo más, que son los trasplantes haploidénticos, es decir, ya del papá a la mamá o de un hermano que no sea exactamente igual, ya se pueden hacer los trasplantes. Y hemos demostrado que cuando uno compara los haploidénticos contra los trasplantes de cordón, son más baratos los haploidénticos, siempre hay donador. Los bancos de cordón ya no se van a usar, ya casi la gente no sabe qué hacer con los cordones. Y esto es más realista en circunstancias de economías desfavorables. Para hacer los trasplantes haploidénticos puede uno emplear esta máquina o bien utilizar ciclofosfamida post-trasplante, que es muchísimo más barata. El Clinimax es un equipo costoso y caro de mantener. Y hemos hecho esto en niños, hemos hecho esto también en niños con neoplasias hematológicas malignas. Y ven ustedes comparando nuestros resultados de cordones contra los resultados en haploidénticos, pues son muy parecidos de datos generados aquí en México. Este es el futuro de los trasplantes de células hematopoyéticas, yo creo. Cuando un paciente no tiene un donador HLA idéntico, uno puede hacer un haploidéntico. Esta publicación de 60 pacientes recientemente hecha por el grupo del doctor Gómez Almaguer, la completamos con esta otra en donde demostramos que también en Puebla podemos hacer los trasplantes sin internar a los pacientes, los trasplantes haploidénticos, cosa que nadie creía que se podía hacer. Los haplos también los podemos hacer fuera del hospital. Y esto abarata costos, es una cosa importante. Hemos pues aprendido lecciones iniciando un programa de trasplantes. Tenemos ya 30 años de llevar a cabo este trasplante que hicimos, vamos a decir, de la nada. Y las lecciones que hemos aprendido están ahí más o menos resumidas. Comienza con trasplantes autólogos. No compres equipo para congelar células. Haz los trasplantes fuera del hospital. Considera la posibilidad de hacer trasplantes en enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, lupus, en fin. Después comienza a hacer trasplantes halogénicos fundamentalmente con esquemas de intensidad reducida. No te metas en el camino de hacer cuartos de flujo laminar o de presión positiva o unidades de trasplante médula ósea porque eso no se necesita. No uses ya células de cordón ni te involucres en iniciar un banco de células de cordón porque los
haploidénticos son más factibles y más eficientes en la relación costo-beneficio. Utiliza drogas genéricas y biosimilares y no te metas en el camino de irradiar los productos sanguíneos. Son las recomendaciones que yo he hecho en esa publicación que les mostré ahí en el Lancet. Entonces, les decía a ustedes que además de estar trabajando con pacientes y demás, pues hemos estado publicando y entre esta primera publicación y esta que es la más reciente que hemos hecho, pues tenemos ya, como les decía a ustedes hace un rato, más de 166 publicaciones, lo cual nos ha permitido estar ocupados y además nos ha concedido el privilegio, como este que tengo ahora, de poder hablar en la escuela de medicina en la que yo me formé. Entonces, el programa de trasplante en Centro de Hematología y Medicina Interna se ha convertido en el programa de trasplante en esclerosis múltiple más grande del mundo. Es el programa de trasplante más grande de México. Es la unidad de aféresis más grande la que hemos logrado construir junto con la unidad de estancia extrahospitalaria, el COR. Estamos certificados por ISO 9000. Estamos ya en vías de obtener esta certificación del FACT. Ya fueron a inspeccionarnos, nos hicieron algunas observaciones. Hemos hecho publicaciones nacionales e internacionales. Hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Y esto también ha permitido que más pacientes se trasplanten. Desde luego, si se trasplantan más, se curan más. Si uno cura más o menos al 50% de los pacientes que trasplanta, pues más pacientes se curan si más pacientes se trasplantan. Más trabajos se publican, mejor educación médica, mejor atención médica, y por lo menos ya la gente se ha dado cuenta de que en México estamos trabajando en el área de los trasplantes hematopoyéticos. Miren, esa es una foto interesante. En el centro está el doctor Paul Martin, que era entonces el presidente de la Sociedad Americana de Trasplante de Médula Ósea. Paul Martin trabajó con el doctor Thomas, el premio Nobel de Medicina que les mostré a ustedes, que nos visitó en México. Y Paul Martin fue uno de los más aguerridos enemigos del método que habíamos desarrollado Gómez Almaguer y yo en México. No, pues como estos mexicanos andan trasplantando fuera del hospital y demás. Pues el tiempo pasó y Paul Martin nos concedió este premio, tanto a David como a mí. Pues es un reconocimiento por haber modificado los métodos para trasplantar la médula ósea. Ahí está, ven ustedes, es el CIBMTR, premio de servicio distinguido por el servicio y su hacia el CIBMTR, su dedicación al avanzar el campo de las células hematopoyéticas y por su liderazgo en promover el trasplante de células hematopoyéticas en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, quien inicialmente hizo comentarios negativos, finalmente entendió que esto era razonable, que funcionaba y que además el hacerlo pues beneficiaba a un mayor número de pacientes. Se calcula que en México se trasplantan médulas a solamente el 5% de los pacientes que requieren un trasplante. Y esto hay que cambiarlo para que más pacientes se puedan beneficiar de este tipo de tratamientos. Ahora, esto también es cierto, ¿verdad? Esto que les acabo de decir, pues es lo que sé en este momento. Quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis propias opiniones. De tal manera que pues esto que les mostré a ustedes es lo que se sabe en este momento, pero igual dentro de 5 o 10 años hay cosas totalmente diferentes que hacen que estos procedimientos sean más eficientes o más seguros. Bien, termino esta charla con esta fotografía de mi familia a quien le dedico esta presentación. Está ahí mi esposa, que está aquí abajo sentada. Fue el día que cumplimos 44 años de casados. Ahí están mis 3 hijos. El del saco azul que está en el extremo izquierdo es médico también y es hematólogo y ahora trabaja conmigo. De hecho, el que yo me pueda salir a dar conferencias como ahorita, lo puedo hacer porque quien se queda con el programa de trasplantes y demás es él. Su esposa, que es neumóloga, que está ahí al lado de él,
Luego Rodrigo, Manuel, y abajo están los 7 nietos, ¿verdad? La más grande, Elsa, de Rodrigo, y el más chiquito, el güerito que está ahí, que se llama Manuel. Entonces, aprovecho esta imagen para dedicarle a mi familia esta presentación. El apoyo que he tenido de ellos siempre ha sido suficiente para que yo pueda seguir adelante con presentaciones, viajes a dar conferencias, trabajar, presentar datos, etcétera. Y ese tipo de apoyo pues también me permite tener experiencias tan agradables como la que estoy teniendo en este momento, dirigiéndome a este selecto grupo de médicos que forman parte de la Escuela de Medicina donde yo me formé. Les pongo ahí mi buzón electrónico por aquellos quienes quieran solicitar alguno de los trabajos que les presenté. Además, yo con mucho gusto les puedo mandar sobre tiros o alguna información adicional. Una vez más, agradezco a los organizadores de este congreso magnífico en el que se han desarrollado ponencias tan interesantes y tan bien organizadas. Les agradezco mucho su invitación generosa al doctor Carlos Jiménez y a todos los directivos de la Escuela de Medicina, su apoyo siempre valioso y generoso. Y a todos ustedes, los aquí presentes, les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿hay alguna pregunta aquí? Sí, adelante. Sobre todo, pues, felicitar aquí a mi compañero de generación, a Guillermo Ruiz Argüelles, y por su excelente plática. Siempre, pues, ha sido, desde que estábamos estudiantes, excelente alumno. Fue de los primeros lugares, junto con su hermano, Alejandro Ruiz Argüelles. Y bueno, pues nuestra generación está muy satisfecha y se siente complacida por haber estado con ustedes en ese tiempo aquí, en nuestra experiencia en la Escuela de Medicina. Y bueno, pues Lupita también la conocimos aquí en la Escuela de Medicina. Y ya pasando a otra cosa, te quisiera preguntar, Guillermo, si los pacientes de esclerosis múltiple, ustedes, el objetivo es detener el progreso del deterioro neurológico de los pacientes, y cómo hacen ustedes la evaluación de la mejoría de estos pacientes en cuanto a lo neurológico, no tanto lo hematológico, ¿verdad? Sí, el trasplante en esclerosis múltiple en realidad no es más una forma muy fuerte de hacer inmunosupresión. Lo que mejora al paciente con esclerosis múltiple es la ciclofosfamida, dosis muy altas, 200 miligramos por kilo, que es mucho. Si a una persona sana le pones 200 miligramos por kilo de ciclofosfamida, lo más probable es que se muera, pero porque no recupera la hematopoiesis. Entonces, lo que haces es que le pones la ciclofosfamida, le sacas sus células, las guardas en el refrigerador, y cuando ya le pegó mucho la ciclofosfamida, se las regresas y recupera la hematopoiesis, apoyado por las células de la médula que nunca vieron a la ciclofosfamida. Lo que cura en el trasplante autólogo es la quimioterapia. En este caso, la ciclofosfamida como inmunosupresor potente. Esto sirve en lupus, en artritis reumatoide, en esclerosis generalizada progresiva, lo que antes se llamaba esclerodermia. En fin, en varios padecimientos autoinmunes. Y la idea es más o menos que tú a un paciente le llevas a cero el sistema inmune y luego permites que se recupere sobre bases nuevas y entonces ya deja de atacar la mielina en el caso de la esclerosis múltiple. Yo siempre lo he considerado como un alt control del sistema inmunológico. O sea, lo apagas y luego lo reboteas en otras bases y lo apagas con quimioterapia, con ciclofosfamida. Y luego al final le das la puntilla con el rituximab, que también es
un potente inmunosupresor. En términos generales, de los pacientes que se trasplantan, el 80% responden. ¿Qué significa eso? La mitad, del 40%, estabilizan su esclerosis múltiple y la otra mitad mejoran, es decir, tiran el bastón, vuelven a caminar, tiran la silla de ruedas, etc. O sea, responden más o menos el 80%. Y esto es variable según el tipo de enfermedad de esclerosis múltiple. Por ejemplo, en las recurrentes remitentes en la que mejores resultados se observan, pero también se observan en las progresivas. Y nosotros lo estamos haciendo en todos los tipos de esclerosis múltiple con algunos resultados favorables. Repito, la respuesta es del orden del 50%. Si tú a ese mismo paciente, en lugar de trasplantarlo, le das los medicamentos inmunosupresores más poderosos, ahorita el que está de moda es el ocrelizumab, que es un anti-CD20, ese paciente tiene chance de responder del 50%. En cambio, si lo trasplantas, tiene chance de 80%. ¿Pero por qué hacen pocos trasplantes en la esclerosis múltiple? Pues porque a los que indican el procedimiento no se les paga una cantidad como se les paga a los médicos neurólogos que indican los medicamentos nuevos caros. Entonces es cuestión de, lamentablemente, de intereses económicos. O sea, al laboratorio le conviene más vender ocrelizumab que trasplantar a un paciente. Y al médico que decide, pues también, porque si receta ocrelizumab le dan a él un moche, como decimos, y cuando se trasplanta, pues no. Entonces eso hace una diferencia grande. Pero yo estoy convencido de que hoy por hoy el mejor tratamiento de la esclerosis múltiple y de formas graves de enfermedades autoinmunes es justamente el trasplante de células hematopoyéticas, que lo que hace no son las células que curan, lo que cura es la quimioterapia, la inmunosupresión durísima que le das. Y que si no lo trasplantaras, pues entonces chance de morirse es muy alto. O sea, se mueren, si tú le das ciclofosfamida a un paciente, se mueren el 20% si no lo apoyas con células autólogas, si no lo trasplantas. O sea que es un truco para darle más quimioterapia a un paciente. Igual en mieloma y en otros padecimientos malignos. Gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta aquí? Hola, doctor. Bueno, primero que nada que quisiera felicitarlo, no solo por su ponencia, sino por todos los años de su trabajo y de su experiencia. Quisiera saber qué nos recomienda como estudiante, a nosotros como estudiantes de medicina para poder referir a estos pacientes y a que así tengan un acceso oportuno a un trasplante de células hematopoyéticas. Pues mira, en el caso específico de esclerosis múltiple, yo creo que la conducta actual, para lo que ya se sabe de medicamentos y de trasplantes, a un paciente, en cuanto le hagas el diagnóstico de esclerosis múltiple, trasplántalo. Porque es la única forma como tú puedes realmente cambiar la historia natural de la enfermedad. Hace algunos años decían los neurólogos, el trasplante debe hacerse solamente en formas muy graves de la enfermedad o muy avanzadas. No, pues ya para entonces no sirve, porque ya está todo quemado y ya la mielina ya no se puede regenerar, ni mucho menos. Yo creo, y eso ya lo hemos demostrado en varios estudios, que mientras más tempranamente hagas un trasplante en esclerosis múltiple, mejor le va a ir al paciente. Eso es lo que yo pienso. Y se ha ido demostrando en diversos sitios del mundo que esto es así, de tal manera que es un tratamiento digno de ser considerado, pero que lamentablemente a quien indica el procedimiento, pues no le reditúa muchos centavitos, como si le redituaría si le indica ocrelizumab o natalizumab o muchos otros que hay, es decir, que mejoran a los pacientes, pero que no los llegan a curar como así puede curar el trasplante de manera definitiva. Muchas gracias, doctor. Tenemos preguntas también en línea, doctor. Dice, ¿existe algún caso especial en leucemia con factores de mal pronóstico en el que se pudiera pensar en un trasplante alogénico de primera instancia previo o simultánea a la inducción? Sí, claro. Las leucemias agudas mieloblásticas, en términos generales, una vez que logra uno la remisión, la primera remisión, hay que trasplantar al paciente con células halogénicas. Ahí las células autólogas no sirven mucho en leucemia aguda.
Pero las halogénicas sí, porque se ejerce lo que se llama el efecto de injerto contra la leucemia, es decir, las células del paciente, las células del donador, perdón, matan a las células leucémicas del receptor y eso permite que se cure la leucemia. Antiguamente se tenía el obstáculo de que no se podían trasplantar pacientes, porque solamente el 25% de los enfermos tenían un donador HLA compatible. Ahora, con el advenimiento de los trasplantes de células haploidénticas, pues uno puede encontrar donador prácticamente a todos los pacientes y esto ya se puede hacer de manera más generalizada. Los únicos pacientes quienes no tienen un donador haploidéntico, pues son, por ejemplo, los sobrevivientes de un accidente en el que se murieron papá, mamá, hermanos y quedó él solito. Eso es algo raro. Los adoptados que no saben quiénes son sus papás ni sus hermanos. Ahí no se pueden hacer los haploidénticos porque no sabe uno los familiares. Pero de ahí en fuera, todo el mundo tiene o un hermano o un hijo o padre o madre como posible donador para los haploidénticos, de tal manera que el panorama de la dificultad que había para encontrar donadores a los pacientes con leucemia se está borrando ya con el empleo de los donadores haploidénticos. Y una última pregunta, doctor. Dice, ¿qué tan frecuente es un pobre funcionamiento del trasplante en diferentes enfermedades? Y si esto depende de la enfermedad de base. Pues depende de muchos factores. Utilizando el método que nosotros diseñamos, que es el método mexicano, funcionan mal menos del 3% de los injertos, ¿verdad? Funcionan mal de entrada, vamos a decir, al principio del trasplante. Ya después, cuando pasa más tiempo, años o meses después del trasplante, puede haber mal funcionamiento por pérdida del injerto, es decir, uno tiene que demostrar en un paciente trasplantado que el 100% de las células hematopoyéticas son del donador. Y hay casos en donde se va perdiendo este quimerismo, como se llama, y eso depende del crecimiento de las células malignas, del desarrollo de otras enfermedades infecciosas durante el post-trasplante y de varios factores. Pero idealmente, un paciente debe mantener un quimerismo de 100%. Listo, doctor, ya son todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. En nombre del comité organizador del Congreso Internacional de Medicina, agradecemos tan valiosa ponencia que sin duda marca la formación de nuestros futuros médicos y especialistas. Le haremos llegar su constancia de participación y ahorita le obsequiaremos un pequeño detalle de parte de todo el comité. Daremos unos minutos para la siguiente ponencia. Gracias.